nosotros la anatomía de superficie, ¿sí? El tórax es la región que comprende eh, la parte media entre el cuello y el abdomen. Su esqueleto, ustedes saben, está conformado por las 12 vértebras torácicas, los 12 pares de costillas y el esternón como llave en el centro que une dichas estructuras y forma una estructura cilíndrica con una abertura o un estrechamiento superior y una abertura o un estrechamiento o estrecho inferior. ¿Listo? Hoy vamos a hablar sobre los músculos. Entonces, realmente me pareció, no lo saqué de un solo libro, pero me parece que está bien, pero hay cosas que faltan. Gray me parece que está claro, es conciso y práctico. Vamos a empezar entonces hablando con los músculos desde lo más superficial a lo más profundo. Entonces, en el plano más superficial nosotros encontramos los pectorales. Como ustedes se dan cuenta, en la medida que vamos haciendo la disección sobre este atlas, acá aparece el músculo platisma, que decíamos es el único que no está cubierto por esa fascia común del cuello que se extiende también al tórax y al abdomen, como lo vamos a ver posteriormente. Luego me queda a mí esa fascia y yo al eliminarla queda el primer plano muscular que está representado por este músculo que se llama el pectoral mayor. El músculo pectoral mayor es el músculo más voluminoso de la pared anterior del tórax. Ustedes conocen sus inserciones, o más bien, su origen está en el tercio medio, acuérdense, medial y anterior de la clavícula y la parte lateral del cuerpo y manubrio esternal. Además que se inserta sobre la fascia torácica, que es la continuidad de la fascia cervical superficial. Y en su parte de inserción, ustedes saben, se inserta en la cresta del tubérculo mayor del húmero, como se los notan a ustedes aquí. ¿Listo? Aquí está el tubérculo mayor, acá viene la cresta, y él se inserta en la cresta. Su función es la aducción del antebrazo, para los que les gusta entrenar o el culturismo, saben que la forma de trabajarlo es haciendo la aducción y la extensión del antebrazo, por eso hacen flexiones de pecho o hacen el famoso press de banca, y una forma de trabajarlo es con cables, aduciendo al máximo el brazo. Su principal función es aductor, también en la flexión del húmero, ¿sí? Como ya lo habíamos mencionado. Si yo elimino esta capa, me encuentro con otro músculo, dos grupos de músculos, que son el músculo pectoral menor y el músculo serrato anterior. Tristemente, el serrato anterior no lo describen ni en el PRO, ni en, ni en Gray, pero sí está descrito en Rubier. Igual tampoco es un músculo que tenga mucha complejidad, ¿vale? Aquí vemos entonces el pectoral menor. El pectoral menor está separado del pectoral mayor por esta fascia, ¿sí? Que es la fascia de revestimiento del músculo pectoral menor. Si la eliminamos, encontramos nosotros dicho músculo, como ustedes se dan cuenta, tiene 3 cabezas, ¿sí? Y un tendón de inserción. Sus puntos de inserción, ustedes ya conocían uno, que es la apófisis coracoides de la escápula, y su origen es en la tercera, cuarta y quinta costilla, ¿vale? El pectoral menor deprime el hombro y produce una anteropulsión, es decir, cuando uno tira el hombro hacia adelante. Como este es el origen y esa es su inserción, obviamente, al contraerse estos vientres, o bien tiran hacia abajo o bien tiran hacia adelante el hombro, pues en coadyuvancia con otros músculos. ¿Listo? Bueno, acá tenemos nosotros el serrato anterior. ¿Sí? Cuando veamos dorso, que eso lo vemos mañana, van a ver que hay un serrato posterior y superior y un posterior inferior. Por ahorita en tórax nos quedamos solamente con este, que es el serrato anterior.
El serrato anterior se llama así porque tiene una forma de dientes, como si fueran los dientes de una sierra, y se extienden desde, vamos, lo dice cara aquí para que ustedes lo miren, desde acá, desde la segunda costilla hasta la séptima costilla en su porción anterior. Y luego termina insertándose, como ustedes lo saben bien, en la escápula, y como ya lo habíamos mencionado, en la parte de la escápula junto con el músculo subescapular forman la cisarcosis escápulo-torácica. ¿Listo? Este músculo no solo sirve para dicha cisarcosis, sino que también participa en movimientos de abducción y Profe, aproximación. disculpe, ¿podría repetir anteriormente lo que forma la disascosis? Eso ya lo habíamos mencionado antes cuando miramos nosotros los huesos del miembro superior, que se producía entre el músculo subescapular y el serrato anterior. Entre esas dos estructuras se producía una falsa articulación que se llama la escapulotorácica, que se denomina una cisarcosis al no estar producida entre dos superficies óseas, sino entre dos superficies musculares. ¿Listo? Ahí terminaríamos lo que corresponde a los músculos de la región pectoral y ya hablaríamos de los músculos de la pared torácica propiamente dichos. No sé si particularmente nosotros vamos a ver estos músculos pectoral, mayor, menor y el serrato en miembro superior, pues igual yo los voy a repetir ahí, pero en caso de que no, pues me parece lógico abordarlos en la parte de tórax. Luego tenemos nosotros los músculos de la pared torácica, que en la pared torácica nosotros tenemos 4 o 5 músculos, depende de cómo lo veamos y del texto que lean. Los que siempre les van a mencionar y los que se les va a hacer énfasis son los intercostales, que se los están representando aquí en esta imagen, que son 3, un externo, un interno y un íntimo, es decir, son 3 capas de músculos que se ubican entre los espacios, o más bien ocupan los espacios intercostales entre las costillas. El transverso del tórax, que es este músculo que miramos acá, que carece de función fisiológica, pero está ahí y siempre se lo describe. Aquí miren que en Prometheus meten los escalenos, pero nosotros los escalenos ya los vimos en cuello, ¿sí? Pero recuerden que son el anterior, el medio y el posterior, y imagino que los meten en tórax porque se insertan los dos primeros en la primera costilla y el tercero en la segunda costilla. Aparte de eso, hay otros músculos que son estos de aquí, que se llaman los músculos subcostales, y mencionan también unos elevadores de las costillas, que esos nosotros los vamos a ver en la parte de dorso. Se insertan acá en la porción profunda del dorso, al lado de los procesos transversos, y se llaman elevadores de las costillas, pero eso los vamos a ver en dorso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo importante de saber respecto a los músculos intercostales, que es los primeros que nosotros vamos a ver? Punto número 1, como dijimos, son 3 capas o 3 músculos. La primera, la más superficial, que está dada por el intercostal externo, la intermedia por el intercostal interno, que también lo llaman intermedio, y la más profunda por el intercostal íntimo. Miren que aquí les mencionan un detalle importante, este esquema que les presenta el Atlas de Prometheus. Este que están viendo aquí en fibras más claritas, estas de acá son como rojas, estas de acá son como cafés, representa a los músculos intercostales externos. ¿Por qué lo sé? Por la disposición de las fibras. ¿Cómo describen los textos el recorrido y las inserciones de este músculo? Este músculo se origina acá en la parte posterior de la caja torácica, es decir, en la unión o en la articulación costo transversaria. ¿Listo? Se inserta en el surco de la costilla superior y en el borde superior de la costilla inferior. Tiene una disposición oblicua, como ustedes lo miran, desde atrás hacia adelante. Miren la disposición de las fibras. Esto era
algo que se les hacía énfasis sobre todo en la práctica, para que distingan los músculos intercostales externos de los internos y los íntimos. La disposición de las fibras, como ustedes se dan cuenta, como les digo, es oblicua, mírenla, es oblicua y va de afuera hacia adentro. Miran ustedes que es lo contrario a estas fibras que estamos viendo acá, que representan a los músculos intercostales internos y probablemente también a los íntimos. ¿Sí? De hecho, hay textos que consideran que los íntimos no son más que prolongación de los internos. ¿Listo? Este es al revés, o esos dos son al revés que los externos. Se originan en la porción costoesternal, ¿sí? Su disposición también es oblicua, pero no van de afuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. ¿Vale? Si nosotros los vemos, vamos a verlo acá. Mírenlos. Estos de acá representarían a los músculos intercostales externos. Miren cómo se los representan acá. Vamos a ver si nos amplía la imagen. Sí, aunque esta imagen de acá está muy bien. Listo, miren. Miren la diferencia. Aquí les están representando a los dos. Los internos y los externos. Los externos son oblicuos y van de dentro hacia afuera. Su forma de inserción. ¿Sí? Mientras que los internos son oblicuos, se originan desde la parte central, pero van, perdón, los externos desde dentro hacia afuera y los internos y los íntimos también desde la parte medial hacia la parte lateral, desde dentro hacia afuera y los externos desde afuera hacia adentro. ¿Listo? Cabe resaltar que los músculos intercostales externos, cuando llegan a la porción más medial o más media, es decir, en la articulación costoesternal, se recubren por una membrana de tejido fibroso que se denomina membrana intercostal externa. Asimismo, los músculos intercostales internos, cuando llegan a la parte posterior, lástima que aquí no nos lo describen, también forman o están cubiertos por una membrana de tejido fibroso que se llamaría membrana intercostal interna. Lástima que, como les digo aquí, no nos los están mostrando. Bueno, acá tenemos el otro músculo que es el radiado del tórax o transverso del tórax, que es un músculo de varias cabezas que se insertan todas en la parte interna del cuerpo del esternón y de la apófisis sifoides, y que se inserta de la segunda a la séptima costilla. Carece de función fisiológica. Cuando, si hubiéramos tenido la oportunidad de ir al anfiteatro y verlo, es un músculo bastante delgadito. Profe, Sí, disculpe, ¿dónde se originan las cabezas de los músculos transversos? segunda a séptima costilla. Segunda a séptima costilla. Y se insertan todos en la porción interna del cuerpo del esternón y de la apófisis sifoides. Los dos últimos o el último en la apófisis sifoides y el resto en el cuerpo del esternón. Es un músculo bastante delgadito, carece de función fisiológica. Miren, acá dice que desciende levemente las costillas en la inspiración, pero realmente no tiene mayor función. Acá lo vemos. Mírenlo, aquí está. Y pues no le vamos a dar mayor relevancia. Vamos a ir a ver acá. Miren, tenemos los músculos intercostales externos, su disposición oblicua, de afuera hacia adentro o de lateral a medial, y en la porción más medial, la membrana intercostal externa. Si seguimos haciendo la disección, vamos a ver acá, antes de
Mírenlo, pectorales, pectoral mayor, pectoral menor, serrato anterior. Acá los músculos intercostales externos. Y acá en la vista posterior del tórax, de la parte anterior del tórax, el transverso del tórax, que triangular también le llaman. Miren lo que yo les decía, esto lo vemos igual mañana, que están todos los planos del dorso y unos que nos están señalando aquí profundos, estos de aquí, que se llaman elevadores de las costillas, pero eso los vemos mañana en dorso. Acá miran ustedes el serrato anterior y los intercostales externos. Y de ahí ya se nos pasa al dorso. Bien, miren cómo aquí cambia la disposición de las fibras. Miren estas, la diferencia, que es de lateral a medial o de afuera hacia adentro, y aquí la membrana intercostal externa. Cuando pasamos a lo profundo es al revés. ¿Listo? Son oblicuos, sí, pero desde dentro hacia afuera o de medial a lateral. Esto corresponde a los músculos intercostales internos. Y profundos a ellos deberían estar los íntimos, pero pues como les dije, los íntimos prácticamente son prolongación de los externos, así que con que sepan que se llaman así, pues no hay problema, ¿vale? Bueno, vamos a hablar del siguiente músculos. Estos, vamos para dejarlo claro, simplemente los músculos subcostales no son posterior e inferior del tórax, como se los denotan aquí, son inconstantes en el sentido de que no todas las personas tienen el mismo número y en la misma ubicación. Pueden estar en cualquier parte del tórax, pero la más frecuente es la parte posterior e inferior del tórax y su característica es que, uno, son los más profundos, es decir, están más profundos que los íntimos y no se insertan en un espacio intercostal, sino que por lo general abordan más de un espacio intercostal, al menos dos, como se los muestran aquí. Miren que este aborda 3 costillas, es decir, 2 espacios intercostales y cumplen funciones leves o mínimas al contraerse de descender las costillas. Y un punto que no habíamos mencionado es la función de los músculos intercostales. Entonces, el músculo intercostal externo tiene una participación normal y activa en el proceso de inspiración. ¿Listo? Los músculos intercostales internos e íntimos generalmente no tienen mayor participación, aunque hay textos que mencionan que sí la tienen, pero lo que nosotros vamos a notar en esta clase es que cuando hay una contracción violenta de los músculos intercostales, así como habíamos dicho en los músculos del cuello, de los músculos escalenos, del músculo esternocleidomastoideo, es cuando hay un proceso que se llama insuficiencia respiratoria. Hay un signo que ustedes lo van a buscar videos de ese signo semiológico que se llaman la contractura de los músculos, los tirajes intercostales. ¿Listo? Uno mira, cuando hay una persona con tirajes, que la contractura violenta de estos músculos demarca en la persona los espacios, es decir, cada vez que respira, ¿sí? Con cada proceso de inspiración, se marcan esos espacios al contraerse esos músculos, intentando ayudar o colaborar al diafragma
que es el músculo que vamos a ver a continuación, en su proceso de respiración o más bien de ventilación, que es el término propiamente dicho. ¿Listo? Doctor, Entonces, sí, doc- qué pena, ¿me podría repetir lo que debemos consultar? buscar un video simplemente de un signo semiológico que se llaman tirajes intercostales. ¿Listo? Que es la contractura de los músculos intercostales de forma fuerte, agresiva, violenta, en un proceso patológico que se llama insuficiencia respiratoria, ahora que está de moda la COVID. Hay músculos que se llaman accesorios de la respiración, es decir, que normalmente no se activan, ¿sí? Eh, que cuando se contraen implica que el cuerpo está haciendo un esfuerzo por mantener la ventilación, que entendemos como ventilación, el proceso de meter y sacar aire de los pulmones. ¿Listo? Esos músculos son el esternocleidomastoideo, los escalenos, los intercostales y el pectoral menor. Bueno, el serrato también colabora. Entonces, cuando una persona está en insuficiencia respiratoria, contrae estos músculos para intentar respirar. Entonces uno lo ve contrayendo los músculos del cuello, ¿sí? Por eso el esternocleidomastoideo y los escalenos, y se mira como en las costillas se marcan cada vez que respira. Eso se aprecia especialmente en los abuelitos, porque generalmente son flaquitos y se les ve bien la pared torácica, y en los niños también porque la pared torácica en relación con el cuerpo se pega mucho a la piel y se nota más fácil la contractura de esos músculos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a su función, los músculos intercostales, ah, los externos se los considera activos durante la inspiración, ¿sí? De una forma regulada, es decir, no es que se contraigan violentamente. Y los músculos intercostales internos e íntimos activos durante la expiración. Eso tiene sentido porque durante la inspiración lo que pasa es que deben ampliarse los espacios intercostales, ¿sí? Ah, entonces lo que intentan es elevar las costillas para ampliar los espacios intercostales. En cambio, los internos, por la disposición de sus fibras, lo que hacen es lo contrario, es disminuir los espacios intercostales, es decir, disminuir el volumen torácico y contribuir con la expiración. Ahora vuelvo y repito, si bien hacen parte de las funciones de, entran dentro, digamos así, de las funciones del trabajo respiratorio o ventilatorio más propiamente dicho, mm, su participación es mínima, es decir, uno no le ve a todas las personas marcándosele las costillas cada vez que respira. Cuando eso pasa, ya lo dije, es algo patológico. Vamos a ver el siguiente músculo, que es el músculo diafragma. Para con esto terminar la parte de los músculos del tórax, que ya ven que no tienen mayor ciencia. Entonces, el músculo diafragma es un músculo impar, es decir, es un solo músculo, es un músculo largo, aplanado, obviamente compuesto por fibras estriadas, es decir, que lo contraemos y lo dejamos de contraer de forma voluntaria, pero con un componente también autónomo, porque está inervado por los nervios frénico y los nervios vagos. Digo vagos y frénicos porque es uno del lado izquierdo y otro del lado derecho, ¿vale? Porque es importante saber que tiene un componente volitivo, es decir, que yo lo controlo, volitivo viene de voluntad, y otro componente autónomo, es decir, que yo no lo controlo. Es el principal músculo encargado del proceso de la ventilación o mal denominadamente o mal denominada respiración, ¿sí? Todos ustedes ahorita están respirando, pero muy pocos hasta que probablemente yo les dije se dieron cuenta que están respirando, ¿sí? Es un acto mecánico que lo controla el bulbo raquídeo en unos centros que se llaman los centros neumotásicos. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes lo van a ver en fisiología
y en neuroanatomía y en neurofisiología, pero es importante tal vez mencionárselos acá para que se acuerden. Como yo les decía, nosotros casi que no somos conscientes de que estamos respirando hasta que por alguna razón caemos en cuenta, ¿sí? O por alguna razón tenemos la necesidad de controlar la frecuencia o la respiración. Por ejemplo, pues pasa un bus y tira una cantidad enorme de humo, entonces uno detiene la respiración, o usted se va a nadar y pues se mete debajo del agua y detiene la respiración, etcétera. ¿Listo? Esas son las partes que conscientemente nosotros controlamos de la respiración. Sin embargo, usted corre, hace actividad física, sube gradas, trota, bueno, alguna actividad, y aumenta la frecuencia respiratoria. Y usted no es consciente o no es del todo consciente de cómo aumenta su frecuencia respiratoria. Y sin embargo lo hace. ¿Por qué? ¿Quién controla eso? Quien controla eso es el bulbo raquídeo en el centro neumotásico. Ustedes lo van a ver en fisiología el próximo semestre, de hecho. Usted cuando corre, el pH de la sangre baja porque aumenta el metabolismo oxidativo, primero aerobio, luego empieza a hacer metabolismo anaerobio, empieza a subir el ácido láctico, el pH en la sangre baja y el centro neumotáxico es sensible al pH. La concentración de CO2, que es lo otro que controla el pH en la sangre, al aumentarse el CO2 se mezcla con el agua y por la anhidrasa carbónica de los eritrocitos y disuelta en el plasma se forma ácido carbónico y el pH baja. El bulbo raquídeo en su centro neumotáxico es sensible a los cambios del pH y le indica a usted inconscientemente respirar más rápido por dos razones. Porque necesita más oxígeno y porque debe barrer el CO2. Entonces usted inconscientemente empieza a respirar más rápido. De hecho, y se los van a enseñar en fisiopatología, otras condiciones que disminuyen el pH, es decir, que producen acidosis, elevan la frecuencia respiratoria, como por ejemplo la acidosis diabética, ¿sí? Que produce un tipo de respiración que se llama la respiración de Kussmaul. Eso ya lo van a ver ustedes en semiología. Bueno, hablando de nuestra parte, que es la de la anatomía del diafragma, el diafragma es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. A la vez que las divide, también las comunica, porque hay estructuras que pasan desde el tórax hacia el abdomen y del abdomen hacia el tórax. ¿Listo? Tiene una forma aplanada y consta de 3 porciones. Una porción lumbar, que es esta que estamos viendo acá atrás, una porción costal, que es la que vemos hacia los lados, y una porción esternal o sifótica, también le llaman, porque se asocia al esternón y a la apófisis sifoides. Miren, acá se los dice. Porción costal, porción lumbar y porción esternal, que también hacen referencia a sus puntos de inserción. Vamos a hablar primero de la porción lumbar. La porción lumbar está adherida a, valga la redundancia, las vértebras lumbares que cabe resaltar son son los pilares insertan, son dos, un izquierdo y un derecho, miren acá, un derecho y un izquierdo, se insertan uno de la primera a la tercera vértebra lumbar, a veces hasta la cuarta, y el otro se inserta de la primera a la segunda vértebra lumbar, a veces hasta la tercera. Aquí no nos lo están mostrando muy claro. Vamos a ver si acá nos lo muestran mejor. Eso, acá está mejor representado. ¿Listo? Esto que nosotros estamos viendo es una vista inferior del diafragma. Todo esto es el diafragma. Esta es su porción lumbar. Está unida a la columna vertebral lumbar a través de dos pilares. Un pilar izquierdo y un pilar derecho. El pilar derecho generalmente se inserta en la primera, segunda y tercera vértebra lumbar, a veces hasta la cuarta.
el pilar izquierdo se inserta en la primera y segunda vértebra lumbar y a veces hasta la tercera. ¿Listo? Vamos a volver a la imagen de acá. En medio de esos dos pilares se forma un ligamento que se llama el ligamento arqueado. ¿Sí? Vamos a ver acá. Aquí está. Miren. Que también le llaman ligamento mediano. Y en él hay un espacio por donde pasa la aorta que se llama el hiato, con H, hiato aórtico, que nosotros lo vemos acá, mírenlo. El hiato aórtico. Aquí está. Entonces, entre el pilar derecho y el pilar izquierdo hay un ligamento que los une que se llama ligamento arqueado o también conocido como ligamento mediano, que limita, ¿sí? Entre el ligamento, perdón, y los dos pilares, un espacio que se denomina hiato aórtico, ¿vale? O arcada aórtica también la denominan en otros libros, por donde sale la aorta descendente y se convierte desde ahí en la aorta abdominal. Es decir, la aorta descendente tiene dos porciones, una que se llama descendente torácica porque está dentro del tórax, pasa el diafragma y al llegar al abdomen se denomina aorta abdominal. ¿Listo? Muy bien. Ahorita igual repasamos esa parte. La parte costal está adherida a las... Profe, Sí, profe. Ay, qué pena. Es que dicen sí. unos compañeros que están desde hace rato y que no los aceptan. Ya vemos. Uno nomás había. Uno o dos. Ya está. ¿Alguien más para entrar? Avísenle. Nadie. Bueno, listo. Entonces, ya con esto terminamos. Bueno, la porción costal se inserta de la séptima a la novena costilla, más o menos, en sus porciones internas. Y la porción external se inserta en la apófisis sifoides, que es lo que les dicen acá. De hecho, miren, acá dice la porción costal de la séptima a la doceava. Y tiene razón porque cabe mencionar que, aunque la onceava, sí, y la doceava costillas, que en primer lugar, como lo habíamos visto en tórax, se denominan falsas y a su vez son flotantes porque no se insertan o de ninguna forma llegan a insertarse con el esternón ni con el cartílago costal común. El diafragma sí se inserta en sus caras o bordes, más bien caras, anteriores. ¿Listo? En este caso serían de la onceava y de la doceava serían anteriores. Ahí llegó el otro. ¿Listo? Y la porción external, pues en la porción posterior de la apófisis sifoides, como se los dice aquí. Vamos ahora con unos detalles. Como ustedes se dan cuenta, miren esta imagen de aquí. Hay una porción que es músculo y hay una porción que es tendón. Esa porción que es tendón se denomina centro tendinoso. Miren que acá le están llamando tendón central. Es otra forma de denominarlo, pero la forma más común es centro tendinoso. Vamos a ver si acá nos presentan otra imagen. Miren, esto es un corte axial, ¿sí? Del tórax, donde tenemos una vista superior del diafragma. Acá tenemos otro corte axial con una vista inferior. Vemos que hay una porción de músculo y terminan todo en un centro blanco, que sí se lo ve así perfectamente en los cadáveres, que se llama centro tendinoso, o como le denomina acá, tendón central. Miren aquí, ¿ven? Tendón central o centro tendinoso. El centro tendinoso tiene una forma de un trébol, dicen, de 3 hojas. Una hoja
lateral, o bueno, una hoja izquierda, una hoja derecha y una en el medio. Es importante mencionar que entre esas hojas, ¿sí? O en el diafragma en sí mismo, se forman 3 hiatos o agujeros o forámenes. Uno es el hiato aórtico, que es el más posterior y medio. De frente de él, el hiato esofágico y al lado de él, el hiato de la cava, por el lado derecho. Y los vemos acá abajo. El hiato aórtico, como yo les decía, que está limitado por el ligamento arqueado o medio, que también le llaman, ya vamos a ver por qué se llama medio. De frente de él o anterior a él, el hiato esofágico. Y lateral a él, hacia el lado derecho, acuérdense que esto es una vista inferior y estamos viendo nosotros de frente, entonces esto es derecho, el hiato de la o foramen de la cava. ¿Vale? ¿Por qué es importante eso? Porque esos son los forámenes o los hiatos por donde se comunica el tórax con el abdomen y es importante además saber qué pasa por ahí. Esta era una clase, cuando nosotros mirábamos esto, que de hecho yo se los pude dar al anterior semestre como topográfica, mirábamos también la inervación y la irrigación del diafragma. Solamente por mencionarlo, vamos a mencionar lo más importante que es la inervación del diafragma. El diafragma tiene dos tipos de inervación que se dan por dos nervios. La parte derecha se inerva por el nervio frénico, enteramente. Tanto la parte superior o torácica como la parte inferior o abdominal, porque el frénico en el lado derecho sí atraviesa. Y también por el nervio vago. El lado izquierdo se inerva la parte superficial o la parte torácica del diafragma por el frénico y la parte abdominal o profunda del diafragma por el vago del lado izquierdo. ¿Listo? Que si el vago sí atraviesa, hay dos troncos del vago, un anterior y un posterior. El anterior es el que va a inervar la región izquierda y el posterior va a inervar vísceras abdominales. Como lo vamos a ver ahorita, pues sí termina inervando el diafragma en su porción inferior. ¿Listo? Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá vienen el frénico de un lado y el frénico del otro lado, pero solamente el de acá, solamente el del lado derecho, atraviesa la parte profunda e inerva la parte abdominal o profunda del diafragma. La irrigación está dada por una vena que se llama una vena torácica interna, que es rama de la arteria subclavia, desciende por toda la pared anterior del tórax y llega acá al final y da unas ramas que también aportan unas ramas intercostales. Eso lo mencionamos aquí, aunque no lo vamos a evaluar, pero es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces, vamos a ver tal vez acá en Éter nos presenten una imagen más favorable del diafragma. Acá está la vista torácica, ¿sí? Acá encontramos nosotros el corazón con el pericardio. El pericardio se conecta o está adherido a parte del centro tendinoso o tendón central del diafragma. A un lado tenemos nosotros hacia el lado derecho la vena cava pasando a través del hiato de la vena cava o foramen de la vena cava, que al ladito de ella pasa el nervio frénico. En el hiato aórtico pasan dos estructuras. Pasan la aorta y el conducto torácico, que es un conducto linfático, probablemente uno de los más largos del cuerpo. ¿Listo? La aorta y el conducto torácico. Por el hiato esofágico pasan el esófago y anterior y posterior, nervio vago, tronco anterior y nervio vago, tronco posterior. Como yo les decía, el posterior es el que se va a ir al lado derecho y el anterior se va a ir al lado izquierdo y también va a inervar vísceras abdominales. Y en el foramen de la cava pasa la cava y delante hay otro pequeño foramen que se llama el del nervio frénico. O otros autores dicen que pasa a través del mismo
foráneo. Mírenlo acá está. Acá lo vemos. Tenemos una vista inferior del diafragma, el hiato esofágico, el hiato aórtico, vemos pasando la aorta, que aquella se denomina abdominal, el de la cava, y al ladito, miren qué está pasando el nervio frénico. No sé si acá nos lo señalen en alguna arista. No nos lo señalan, pero es así. Miren que aquí hay un pequeño orificio y está pasando un nervio. Este es el nervio frénico. Bueno. Miren lo que yo les decía, acá hablan del proceso de la ventilación o de los músculos de la respiración. Nos mencionan cuáles son los accesorios. Miren, está esternocleidomastoideo, están los escalenos, ¿sí? Accesorios. Y miren que dicen principales, los intercostales. Ahora, ojo como lo dijimos aquí. Sí son y sí participan en los procesos fisiológicos y normales. Los externos de la inspiración y los internos e íntimos de la expiración, porque los unos ascienden las costillas y los otros descienden las costillas. Este diagrama está perfecto. Sin embargo, en un proceso de insuficiencia respiratoria se contraen con violencia y producen tirajes intercostales. ¿Listo? Y el principal músculo que participa en el proceso de la ventilación es el diafragma. Por último, para terminar, ya que vimos esto, solamente vamos a hablar de las pequeñas disposiciones aquí del diafragma. Como ustedes se dan cuenta, tiene una forma de cúpula y presenta dos cúpulas, una cúpula derecha y una cúpula izquierda. Esto es importante. La cúpula derecha es más alta que la cúpula izquierda por la presencia del hígado en el lado derecho. ¿Qué quiere decir? Bueno, eso es importante en la radiografía de tórax. Se ve siempre un espacio y para los procedimientos. Generalmente en expiración, la cúpula diafragmática llega al nivel medio del cuarto espacio intercostal. Mírenlo aquí. Primero, segundo, tercero y cuarto espacio intercostal. Mientras que la cúpula izquierda llega a la parte media del quinto espacio intercostal. En inspiración es cuando, es decir, yo tomo aire y la cavidad y el diafragma se aplana, esto suele bajar 1, máximo 2 espacios intercostales. Ahora, pues un cantante de ópera, probablemente una persona entrenada, que de hecho los cantantes lo que aprenden es puedan bajar más o ampliarlo más. Pero los mortales como nosotros, y personas que no tenemos entrenamiento, o los buzos, pues, o los nadadores profesionales, los que no lo son, pues, un espacio intercostal como regla. Entonces, cuando uno inspira, esto baja un espacio intercostal hasta el quinto, máximo sexto, y el de acá baja sexto, máximo séptimo espacio intercostal, máximo. ¿Y eso dónde lo vemos reflejado nosotros? Eso nosotros lo vemos reflejado acá en la radiografía de tórax. Entonces acá se ve la cúpula, y la cúpula del lado derecho siempre es un espacio intercostal más alta que la cúpula del lado izquierdo. ¿Listo? Eso es, muchachos, la clase de hoy. Ah, no, mentira, nos falta un pequeño pedacito aquí, que son estos dos ligamentos, que son el ligamento medial y el ligamento lateral, que son continuidades de los pilares derecho e izquierdo de la porción lumbar del diafragma. Entonces, la porción lumbar del diafragma presenta 3 ligamentos realmente. La unión de los dos pilares, el ligamento arqueado, o que también se llama medio, medio porque está en toda la mitad. Y otros 2 ligamentos que son el ligamento arqueado medial, medial porque se aproxima a la línea media, y el lateral, lateral porque se aleja de la línea media. Y las relaciones anatómicas. Debajo del ligamento arqueado medial está el músculo psoas menor y psoas mayor. Y debajo del ligamento arqueado lateral está el cuadrado lumbar. Aunque eso lo podemos ver en abdomen, pero igual a mí me gusta decirlo aquí en diafragma. Y era bonito pues verlo en el cadáver. Listo, chicos, ahora sí, ahí sí ya terminó la clase. ¿Dudas o preguntas?
Pero no es del tema. Es que me dijeron que si le podía preguntar que qué pasó con él. Uno, el parcial de cráneo. Y dos, el parcial de miembro superior. Esos, ¿cuál parcial de miembro superior? Creo que es el práctico. Sí, ay, no me acuerdo. Las La- notas, profe. las notas. Las Mañana se notas las envío. Y O doctor, ahora, también la las corrección del, de cráneo. las de, ¿qué más? Las de cráneo, profe. ¿Qué pasa con las de cráneo? Recuerda que nos reunimos porque habían unas preguntas que estaban mal. Pues, o sea que ¿En el cráneo? sistema. Sí,